Bueno, queridos patitos, voy a tratar de propaganda institucional en los medios de comunicación. Es un elemento habitualmente polémico y que últimamente está siendo objeto de promesas políticas por parte de partidos que se salen de la pata del banco con la idea de cambiar las cosas y que aparentemente el meter publicidad institucional está ligado a una serie de beneficiarios en el ámbito partidario y quieren cambiar eso para hacer daño a sus oponentes políticos. Pero creo que hay más elementos a valorar que unívocamente el hecho de este dinero va de unas instituciones a unos receptores medios de comunicación y tiene un beneficio para el sostenimiento de esos medios de comunicación y que no existe ningún tipo de justificación a ese gasto público. Quizá habría que diferenciar dos elementos en el ámbito de la publicidad institucional. El señor Walter García habla de esos momentos en los que en algunos medios de comunicación se introducen entrevistas pactadas, publicidad encubierta, con noticias benevolentes. En otros casos, como la hemeroteca del buitre, se ha hablado respecto a Pepe Bono y ABC, respecto a ser un socialista que puede tener una visión distinta del socialismo ortodoxo a finales del siglo XX y comienzos del XXI, y por lo tanto ser el único al que la ABC le puede hacer publicidad buena, pero no gratuita, como hablaban de los hermanos Anson. Uno respecto al ámbito comunicativo y de la gestión económica, y el otro en el ámbito periodístico, antes del salto a la razón. Es, por lo tanto, una visión respecto a ese momento en el que, de base, debemos de decir que los medios de comunicación tienen dificultad para su supervivencia. Y que es cierto que a comienzos del siglo XXI había, a través del EGM, intentos de pasar el filtro que este instrumento ponía a los medios de comunicación con las tiradas de los medios de comunicación en papel, los periódicos, que en hilo tempore, en el pasado, tenían matutinos y vespertinos, diario que salía por la mañana y diario que salía por la tarde. Hasta ese punto llegaba el ansia de consumo de material fungible, de material de periódico. Pero la introducción de otros medios de comunicación ha ido descendiendo el hecho de que los periódicos tengan impacto. Y en el último EGM se diferencia claramente un primer bloque de menor influencia, los suplementos, las revistas y los periódicos, con una influencia cada vez menor. Luego está la radio y la televisión. Se puede decir que la radio tiene una influencia importante en el Estado español porque, a diferencia de otros lugares de Europa, la televisión y solamente una cadena, Televisión Española 1, luego la UHF, es decir, la 2, que era más cultural en sus inicios. Radio Televisión Española surge a finales de los años 50. Y durante muchas décadas solamente hubo una, dos cadenas de televisión en el ámbito del Estado español. A diferencia de Estados Unidos, a diferencia del Reino Unido, a diferencia de otros países europeos. Y por lo tanto, durante todo ese tiempo,
la radio pervivió como elemento fundamental de comunicación hacia y entre los españoles. Y por tanto, por eso, la radio sigue teniendo una importancia fundamental de aquellos que todavía se socializaron en su juventud a través de la radio. Por eso hay un impacto más o menos parecido de radio y televisión. Y ya en primer lugar destacado es Internet. El mundo de redes sociales, el mundo de la red. Por tanto, hay que tener esto en cuenta a la hora de valorar una situación que puede ser cuestionable, criticable, porque no es de todo objetivable. Pero, como digo, hay que diferenciar dos vertientes. Hay una vertiente que es, por ejemplo, la necesidad, a través de la legislación, que lo obliga a ello, de transmitir una serie de informaciones. Por ejemplo, cuando se va a hacer una obra, una carretera, es necesario saber cuándo va a haber una expropiación forzosa y elementos como, por ejemplo, la servidumbre de paso, que si no lo conoces, que es, te invito a buscarlo en San Google. Elementos que son muy importantes a la hora de la compra-venta de los terrenos ligados a una carretera, una vía de tren, una obra pública que pueda ser un edificio o lo que sea necesario que necesite la urbanización de una determinada área y que requiera ciertamente la intervención del ámbito público y el intercambio de bienes y dineros. Esto es necesario que se publique y se dé difusión al máximo de la población posible. Por eso, tradicionalmente, y por eso está regulado así, en 1, 2 o 3, depende, la legislación, diarios de mayor difusión del territorio, deba ser publicado ese hecho, y ese hecho no es gratis, sino se paga. Porque no es una noticia, porque la noticia tal vez fuera un resumen de ese elemento de expropiación, o elemento, y por tanto, si lo dejas única y exclusivamente al interés noticioso de un medio de comunicación, por lo general privado, este va a coger lo que considere oportuno. La alternativa, ¿cuál era? Tener diariamente periódicos públicos, pero con la dificultad de que podía o no tener una penetración suficiente, con lo cual ya estarías generando un elemento de arbitrariedad a la hora de la gestión de la relación con los medios de comunicación. Porque cuando existía, por ejemplo, el diario Pueblo, que era público hasta mediados de los años 80, que dejó de existir, creo que dejó de existir en 1984. Todo esto está mejor explicado en la hemeroteca del buitre. El señor Lamata es doctor en estas cosas, en estas lides. Y por lo tanto, estás a poco que te metas en la idea, incurriendo en elementos que no quieres. No se quiere un elemento de periódico público. De momento sí se quiere una radiotelevisión pública. De momento sí. Se considera oportuno. Quizá en el futuro no. Nunca se sabe. Lo mismo que tradicionalmente se ha tenido la idea de que los telediarios era fuente fundamental y estructural de información para el ciudadano. Incluso en alguna cadena privada que intentó eliminar a alguno de sus telediarios, que habitualmente suelen ser entre las 3 en adelante y las 9 en adelante, ahora, desde que tenemos otra serie de canales, con la dificultad evidentemente del ámbito del espacio radioeléctrico, y que no estuvo del todo bien hecho, como el señor Lamata lo ha comentado alguna vez en la hemeroteca del buitre,
Dejando de lado lo estructural en este caso, tenemos interiorizado que hay canales que no tienen telediario a las 9, estando o no asociados al ámbito de esas cadenas que sí tienen un telediario a las 9, las cadenas generalistas, pero las cadenas más especializadas, de contenido documental, películas, series, se entiende que no es necesario la interrupción de su programación para dar siquiera una conexión con el canal principal del grupo y dar ahí también las noticias, como se hace, por ejemplo, con algún momento en donde la cadena piensa que es perceptivo el hecho de conectar todos los canales del grupo para dar el mismo programa. Cosa que elimina la competencia. Elimina la posibilidad de que alguien que no quiere ver eso vea otra cosa. Algo que ya hemos interiorizado. Hemos interiorizado el hecho de que si alguien quiere ver otra cosa, puede verlo. Y si alguien quiere informarse fuera del espacio del telediario, puede hacerlo. Para eso están redes sociales y para eso está Internet. En el ámbito de los periódicos, todavía no hemos superado, a nivel institucional, legislativo, el hecho de que ya no, la gente no se informa mayoritariamente a través de esos medios de comunicación y por lo tanto, cuando se establece la idea que tanto para expropiaciones, y no lo cité, pero también a través de las convocatorias de empleo público, es necesario que esta información salga a través de los medios de comunicación de difusión más amplia. Y tradicionalmente se ha considerado que el medio de difusión más importante era la prensa escrita. Y por tanto, ahí tenemos una problemática. Y es que no se ha actualizado, como sí se ve en el EGM, cuál es el elemento más importante para dar transmisión de ese elemento importante, como es el compromiso público de información respecto a una serie de informaciones que el público necesita saber porque es un compromiso de esos que han recibido el voto de los ciudadanos. Y por tanto es un compromiso contraído, asumido hace ya mucho tiempo, de información de lo público. ¿Dónde está el problema? El problema está en que la estructura social del Estado español, y puede que durante mucho tiempo, no sabemos, habría que hacer un estudio de cuál es el impacto, la penetración de aquellos no jóvenes de una determinada edad. Pueden ser mayores de 40 años, mayores de 50, mayores de 60. Aquellos que no tienen contacto, control con Internet. Que son parte de ese porcentaje que aún tiene penetración la prensa escrita. Y que es necesario seguir informando de todos los elementos a través de prensa escrita, ya sea empleo público, para ellos, para sus familiares, elementos de expropiación, elementos de información de decisiones de los espacios ejecutivos públicos. Que es imprescindible porque la ley obliga a ello. Y como digo, si lo dejas al privado a su albur, puede pasar como si dejas al albur del privado el hecho de poner carreteras o de poner faros. Son bienes básicos que la sociedad exige que estén en donde la sociedad necesita y no donde sea productivo para una determinada empresa. Por el mismo principio, es preciso poner al servicio del público la información completa y no solamente el extracto que pueda ser necesario por la visión de un medio de comunicación privado. Y eso, para obligarlo, salvo coerción, salvo intervención del sistema de comunicación y obligar
de alguna manera, forzando, tiene que ser pagado. Problema. Debido a esa reducción del nivel de compromiso con la compra del ámbito de los medios de comunicación, porque buena parte de la sociedad ya no necesita, no requiere, no compra el papel, hay dos vías para la supervivencia del periódico de papel. Una es artificial, a la hora de entregar parte de la tirada en colegios, en aviones, en centros oficiales que pueden comprar esos periódicos y ser entregados para ser leídos por alumnos, por pasajeros de avión, por los usuarios de las instituciones públicas. Otro es este, de la publicidad, con esas dos vertientes que hemos comentado, la necesaria y obligatoria, en una visión que a veces ha sido utilizada para vetar a ciertos medios de comunicación de prensa escrita, para negarles el hecho de que eran muy importantes a nivel de lectores, pero no convenientes a la hora de ser incluidos entre uno, dos o tres medios de comunicación de prensa escrita más importantes del territorio. ¿Por qué? Pues porque esa incorporación de ese dinero garantizaba la supervivencia del proyecto editorial. Y eso era algo que a veces se quería evitar. Y para hacerlo, se podían incluso manipular los datos de penetración de ese medio de comunicación en ese territorio. Para garantizar que esos otros medios de comunicación de real menos impacto, pero que necesitaban ese dinero para la supervivencia, pudieran estar en condiciones de recibirlo. Y por el otro lado, está ese otro dinero que puede ir a través de entrevistas. Conozco a gente que estaba muy temerosa de lo que podía salir en la página 2 y 3 de el determinado periódico de Vocento del territorio correspondiente. Y eso también se puede pagar. El tratamiento no negativo y un poquito más para un tratamiento positivo. Cuando había una importante penetración de los medios de prensa escrita, que puede elegirse en positivo o en negativo. Puede ser para encumbrar o para tirar el tiesto y bajarlo a los infiernos, para que esa persona tenga una publicidad negativa, o para no tener sino publicidad positiva. Es decir, que a lo que voy es que a veces se simplifica al máximo diciendo que el dinero público sirve para la supervivencia del ámbito privado de estas empresas, que se ven obligadas luego a hacerle el juego a esos políticos con una visión rosa de su gestión, y que aparentemente se tiene esa confianza por parte de estos críticos, como el señor Walter, de que la gente es tan borrega e influenciable que a través de este dinero público la gente va a sentir a través de esa publicidad pagada impulsos para votarles. Pero nos estaríamos olvidando de toda la complejidad que hemos tratado de tratar, en valga la redundancia, con esa idea de que en principio puede tener cierta justificación el hecho de que haya información, que no publicidad, información, que necesite salir íntegra, y eso es obligado que sea pagado. Otra cosa es la crítica que se puede hacer respecto a si los medios elegidos para la vehiculización de esa información son los propicios o está sesgado esa utilización de esos medios y no otros. Y lo mismo se puede hablar respecto a su tránsito
de esta necesidad objetiva de publicidad institucional en tanto que información, pero pagada, a través de radio y a través de televisión. Sobre todo cuando se dio la idea de que las televisiones públicas no podían tener publicidad, lo cual en el Estado español supuso el reparto prácticamente a la mitad, mitad, de la información publicitaria, esto ya sí comercial, es decir, los famosos comerciales, anuncios, para el grupo de A3 Media y para el grupo de Mediaset, dejando al margen todo el resto de proyectos audiovisuales que pudiera haber en el Estado español, y que también se han quejado históricamente respecto a este llamado duopolio, lo cual ha generado a veces que la televisión pública, especialmente televisión española, haya una suerte de publicidad encubierta, como por ejemplo a través de product placement de en Masterchef, por ejemplo, que sí tiene productos propios, como por ejemplo podríamos citar sus aceites, sus vinos, su restaurante Masterchef. Y evidentemente eso pudiera considerarse publicidad, porque si bien es cierto que el programa Masterchef se emite a través de Radio Televisión Española, está producido por una empresa privada, y estos emolumentos de los elementos satelitales acaban por beneficiar a esa empresa privada y a estas personas que están ligadas a este proyecto industrial o económico, por decirlo de otra manera. Y por lo tanto, viendo el elemento completo con la llamada información institucional, la publicidad posible, en la decadencia de los medios de prensa escrita, el impacto de radio y televisión, el impacto de Internet, evidentemente habrá que hacer una reflexión al respecto y habrá que cambiar las leyes respecto a la obligatoriedad, pero con la salvedad de esa diferencia de nichos que todavía responden a la información a través de medios tradicionales, prensa, radio y televisión, no siendo posible el salto completo a la digitalización, que es lo que algunos tal vez tuvieran en mente. Pero en fin, ciertamente es un asunto complejo que requiere un pensamiento complejo y no simplificador, como a lo que algunos dicen de fuera las subvenciones, y si tienen que quebrar, que quiebren. Ya bueno, igual algunos deseamos que alguno de estos medios de comunicación de prensa escrita puedan quebrar, porque lo tienen más que merecido, pero no se puede hacer las cosas así, sin pensarlo, sin razonarlo y sin matices que son muy, muy necesarios, porque sin ellos no se entendería la realidad. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur bat, Betty Helpian.